Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Van a realizar 3 rectángulos de 22 por 20 centímetros. Vamos a trabajar cortes primarios y vamos a trabajar cortes secundarios. Para realizar el corte primario, quiere decir que en una pieza solo hay un corte. Eso significa corte primario y que es un corte principal. Para realizarlo, entonces vamos a tomar el rectángulo y me dice que para realizar este rectángulo voy a bajar 7 para hacer el corte, 7 centímetros, recuerden que estamos trabajando a escala, por 15. Entonces vamos a bajar al otro lado 15 centímetros. Y voy a trazar una línea recta entre los dos puntos. Como es un corte, quiere decir que debo de cortarlo con la tijera y al cortarlo le debo de aumentar 1 centímetro de costura al lado y lado de ese corte. Cogemos papel para aumentar la costura, vamos a darle, damos pegante. Y voy a medir al lado y lado de ese corte 1 centímetro. Como está en línea recta, solo voy a medir en 2 partes el centímetro y trazo. Lo mismo hago en el otro corte. Cortamos. Y así me van a quedar un corte primario separado y tiene el centímetro de costura. Ahora los debo de marcar. Corte número 1, corte número 2. Siempre que vamos a marcar una pieza, debemos ubicar parte superior, parte inferior, lado derecho, lado derecho, lado izquierdo. En este caso, corte superior, y este sería el corte inferior. Tenemos de una pieza completa, nos salieron 2 piezas. Vamos a marcar pieza número 1 de 2. Siempre uno de 2, son 2 piezas. Esta es la pieza número 1 y esta va a ser la pieza número 2. Por eso vamos a ubicar el número total de las piezas y a qué pieza pertenece. Entonces esta sería pieza 2 de 2. Recordemos, este número me indica cuántas piezas son. ¿Cuántas piezas son? Y este número, el primer número, me indica qué pieza es. En este caso tenemos pieza número 1, pieza número 2. Para el ejercicio número 2 tenemos igual una pieza que mide 22 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Aquí ya viene a aparecer el corte secundario. Un corte secundario depende de un corte
primario. Para yo coser eso en una máquina, este corte, para yo hacer este ejercicio, primero debo de unir estas dos piezas y por último unir esta pieza con esta. No puedo unir esta pieza con esta porque entonces me haría falta este pedazo. Para desarrollar el ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Sobre el rectángulo vamos a medir 11 centímetros y 11 centímetros. Y 11 a cada lado. Y para trabajar esta curva ya debemos empezar a trabajar a ojo. Y trabajar a ojo es darle la forma a esa curva. Cuando estamos trabajando a ojo, para eso tenemos el lápiz y el borrador. Trazo una curva. La línea se parece, no se parece. Borro. La trazo de nuevo. Ay, no, me quedó hacia abajo y era hacia arriba. La borro. Ahora sí ya me quedó más parecida. Cuando se trabaja a ojo, cuando vamos a desarrollar patronaje, siempre todas las medidas, se les van a dar unas medidas básicas, pero cuando estamos desarrollando diseño, las medidas son a ojo. Cada uno tiene que ir trabajando e ir mirando que quede muy igual. Como esto es un corte, entonces vamos a realizar este corte. Aquí me aparece este segundo corte que me dice, tome la medida de este punto a este punto y dividirlo en dos partes. Tomo la medida. Me dice que tiene 20 centímetros y lo voy a dividir en dos. 20 dividido 2 me da 10. Ubico los 10. Entonces tomo la medida. La mitad serían 10 centímetros. Y los escuadro. Tengo una línea recta. Ubico el borde de la escuadra. Si lo trabajo de esta forma, mire que no lo estoy ubicando sobre la línea, me va a quedar en diagonal y en el diseño me están mostrando que es recto, derecho. Tomo como base el borde inferior y escuadro. Así ya tenemos un corte primario y un corte secundario. Ahora procedemos a aumentarle costuras. Cortamos el corte primario, porque si corto el corte secundario, el primario me va a estorbar. Entonces cortamos este primero. Y de una vez le vamos a aumentar las costuras. Cuando tenemos curvas, voy a trazar el centímetro paralelo a la curva. Paralelo quiere decir de la misma línea inicial, por toda la línea me voy a ir midiendo 1 centímetro. Recorto. Y voy a untar pegante al corte superior. Y lo mismo, paralelo a la curva, me voy a ir dándole el centímetro de costura, centímetro. Recorto.
Y aquí ya tenemos corte superior, corte inferior. Pero resulta que el corte inferior se divide en dos partes. Vamos a cortarlo y aumentarle las costuras. Cuando tenemos este tipo de cortes, debemos de marcar las piezas antes de que se nos disperse. En este caso tenemos 3 piezas. Marcamos, son 3 piezas y esta es la número 1. Son 3 piezas y esta es la número 2. Son 3 piezas y esta es la número 3. Así, si se me pierde alguna, si se me mueven, se me traspapelan porque estoy haciendo algo más, ya voy a saber cuál va a ser el orden de mis piezas. Y que tengo 3. Ahora le vamos a aumentar el centímetro de costura a lado y lado. Lo mismo, untamos pegante. Mido el centímetro al lado y lado de ese corte. Como es un corte en línea recta, solo marco en 2 lugares. Ya tenemos 3 piezas con su respectiva costura. Pieza superior, este sería corte superior, este sería corte inferior derecho, corte inferior izquierdo. Corte inferior derecho, corte inferior izquierdo. Y de esta forma hemos desarrollado este diseño que tiene 3 piezas. Ahora nos están pidiendo que a ese rectángulo de tela, tenemos 3 rectángulos, al tercero le vamos a dar vuelo. Tengo mi molde, que es un rectángulo. A este rectángulo yo necesito darle este vuelo. Para darle este vuelo, simplemente vamos a coger el molde. Aquí lo tengo entero. También lo puedo trabajar a la mitad, pero en este caso lo voy a trabajar entero. Y vamos a darle vuelo. Para darle vuelo vamos a identificar en la pieza cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior. Voy a darle parte superior. Ahora necesito darle el vuelo en la parte inferior. Voy a dividir este rectángulo en 3 partes iguales. Tomo la medida, me dice que tiene 22 y 22 dividido 3 me da 7.3 milímetros. Entonces vamos a medir 7 y un pedacito. De nuevo 7 y un pedacito. Ya tengo la medida. Ahora voy a escuadrar hacia arriba. Lo estoy haciendo por el lado más largo. Escuadramos las 2 líneas. Recordemos que para escuadrar ubico la base de la escuadra sobre la línea de la pieza. Ahora, en la parte superior, que es esta, vamos a dejarle 3 milímetros sobre esa línea, que vamos a hacer un corte. Vamos a cortar la primera línea y la voy a cortar hasta esos 3 milímetros para que la pieza no se me suelte. Ahora voy a pegarle papel a uno de los 2 lados.
siempre de arriba hacia abajo, asentamos para que pegue. Ahora voy a ubicar una medida para darle abertura, esta abertura porque la tengo que hacer, porque necesito darle a esta pieza este vuelo. Voy a darle 10 centímetros. Abro, tomo la medida de los 10 y donde me da la medida hasta ese punto voy a pegar esta otra pieza hasta esos 10. Lo mismo, le untamos pegante y hasta esa medida ubico, siempre de arriba, asentando de arriba hacia abajo. Ah, no, voy a sentar de abajo hacia arriba. Miren lo que pasa. Corro con el riesgo de que me sobre papel. ¿Por qué? Porque en la parte superior está sostenido de 3 milímetros. Por eso siempre debemos de pegarlo de arriba hacia abajo, para evitar que se nos amontone el papel. Después de tenerlo listo, vamos a unir estas dos piezas. Recortamos. En la parte superior se me forma un ángulo, ¿sí ven? En ese ángulo vamos a suavizar. Suavizar es hacer una semicurva para que se me pierda esa punta. Y recorto. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la siguiente abertura. Corto hasta 3 milímetros antes de llegar al borde. Pego papel y hago la abertura de los 10 centímetros. $10. Hasta ahí llevo mi corte y siempre de arriba hacia abajo. Uno los dos puntos en semicurva y recorto. Parte superior se forma un ángulo, voy a suavizar. Lo puedo hacer a mano alzada o puedo utilizar el curvígrafo. En este caso, como es tan pequeño, lo hago a mano alzada. Aquí ya tengo un vuelo moderado. Ahora le voy a dar más vuelo. ¿Por qué le voy a dar más vuelo? Porque la imagen me lo muestra. Tiene mucho vuelo. Si fuera un vuelo más pequeño, veríamos algo como esto. Y ya con esto que le damos al molde, con eso tendríamos más que suficiente. Pero como nos están pidiendo un vuelo más grande, por cómo se ven las ondas, miren la cantidad de ondas que se ven y miren cuando son pocas ondas lo que estoy viendo. Entonces vamos a darle al lado y lado la misma cantidad de medida que le dimos a las aberturas. Voy a darle la medida, unto pegante. Voy a prolongar la línea del ruedo. Y sobre esa línea que prolongué, porque esta línea está derecha, voy a medir los 10 centímetros que le di de abertura. Trazo en línea recta hasta el ángulo superior. Y generalmente, cuando tenemos estas puntas en los costados de las faldas o de los vestidos, debo de subir 1 centímetro sobre la línea de costado. Medimos el centímetro y con el curvígrafo vamos a darle una semicurva de esta forma. Ahora sí puedo cortar.
Ahora voy a hacer lo mismo al otro lado. Prolongo la línea de la base, o sea, la línea del ruedo. ¿Qué tanto la voy a prolongar? Simplemente tracen una línea cualquiera y sobre esa línea vamos a marcar 10 centímetros. Los llevo en línea recta al borde. Medimos 1 centímetro sobre el ruedo y con el curvígrafo trazo la semicurva y corto. De esta manera le dimos vuelo a una pieza que estaba completamente rectangular con el fin de realizar este diseño. Asimismo, como le dimos el vuelo a esta pieza, definimos en el diseño hacia dónde debe de ir la abertura del papel para darle el vuelo a la pieza.